7 de la mañana, 22 minutos, aquí en el territorio continental ecuatoriano. Entiendo que también es igual ahora en Colombia, donde reside el señor Javier Ordóñez Abad, experto en neurocomunicación y ciencias del comportamiento humano, y es precandidato a la Asamblea Nacional por la circunscripción especial del exterior de América Latina y por las listas 7 del movimiento ADN. ¿Qué tal, señor Ordóñez? Buen día. Orlando Murillo lo saluda aquí desde Guayaquil. Muy buenos días. ¿Cómo está, mi estimado Orlando? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Oiga, un poquito me gustaría conocer esto de neurocomunicación, porque he escuchado lo de neurolingüística. ¿Es lo mismo? Sí, bueno, antes que nada, mi nombre es Javier Ordóñez Fuentes, no sé de dónde salió el Abad. Mi mamá es Angélica Fuentes Abad. Fuentes. Entonces, pero bueno, así es. Pero bueno, no importa, es una... Así me lo pasaron, como Abad. Ok, no, mi nombre es Javier Ordóñez Fuentes. Perfecto, Yo vivo en Bogotá, Colombia, hace más de 8 años y represento a la estructura de América Latina, el Caribe y África, es correcto. La neurocomunicación básicamente está dentro de las ciencias del comportamiento humano. Todo lo que estudia el comportamiento a partir de los procesos cognitivos generados por el cerebro. Se aplica en varios campos, se aplica en comunicación, como lo hemos conversado, obviamente en la lingüística. El cerebro es un computador y al ser un computador, pues obviamente recibe comandos y estos comandos pueden salir desde la comunicación, que puede ser no solamente lingüística, sino también escrita, puede ser visual, puede ser de varios tipos. Va un poco con el comportamiento emocional que tiene el individuo, porque estuve leyendo el tema de que el ser humano en su ADN tiene siempre algo de bueno, o tiene algo de bueno. Tanto que es así que cuando escuchamos el llanto de un niño corremos a ver qué le pasa. Es un instinto enseguida que el cerebro actúa para atender a esa criatura. O cuando vemos a un mendigo, nos ubicamos empáticamente con él para darle una limosna, una caridad, o le compramos algo, ¿verdad? Porque nos mueve el cerebro en una parte de él para ponernos al nivel del otro. ¿Es así? Básicamente el cerebro responde a estímulos. Lo que usted dice es correcto, pero como tal no existe el bien o el mal dentro del proceso cerebral. Nosotros y la sociedad es quien ha definido lo que es el bien o es el mal. Los impulsos se pueden ir grabando por lo general en el cerebro inconsciente y responden a el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo. Ejemplo, lo que usted dice, el niño cuando nos ve, cuando está pequeño, generalmente nosotros celebramos que el niño se ríe, pero si el niño está muy pequeño, en realidad no está riéndose. Lo que es, si nosotros nos damos cuenta, lo que está haciendo es un efecto espejo, por las neuronas espejo. Al ver a su papá sonreír, al ver a su papá moverse, el niño también se va a mover. Entonces, en el transcurso de la vida, este cerebro va recibiendo información. Cuando nacemos somos un cerebro en blanco, una computadora en blanco, y todo lo que vamos aprendiendo se va almacenando. Por eso muchas veces salimos, cuando ya somos adultos, salimos a la calle y un olor automáticamente nos traslada a un sitio, a un recuerdo, lo mismo un sabor, recordamos la comida de casa, o en el caso de quienes vivimos afuera, cuando vemos algo que nos recuerda al Ecuador, automáticamente se disparan nuestros recuerdos y nos posiciona en sentirnos bien o sentirnos mal, más allá de la percepción que tengamos del bien o el mal como tal. Perfecto. Dicho esto, vamos al tema político. ¿Cómo así acepta ser candidato para la Asamblea Nacional? Porque acabamos de hacer un repaso de algunas situaciones que se dan en la Asamblea Nacional y no tenemos, lamentablemente, una muy buena representación dentro de la Asamblea. Los asambleístas nos están debiendo, no ahora, desde un tiempo atrás, muchas cosas, sobre todo en la actitud, comportamiento ético, comportamiento moral y sobre todo capacidad, conocimiento y probidad. Sí, y esta deuda, Orlando, no solamente es con el Ecuador como tal, sino con los ecuatorianos en el exterior, lo hemos vivido. Contestando a la pregunta, puntualmente, no solo lo acepté yo, sino un grupo de ecuatorianos comprometidos que hemos venido trabajando hace más de 5 años en el respaldo, el apoyo y tratar de darle una mejor condición de vida, aunque no es nuestra función, a los ecuatorianos en situaciones de vulnerabilidad en el exterior.
Sabemos que salir del país en sí ya es difícil. En la gran mayoría quienes hemos salido del país, pues no necesariamente ha sido de forma voluntaria. A muchos les ha tocado salir por situaciones económicas, por situaciones de seguridad y otros. Entonces, nosotros como ecuatorianos residentes en varios países, puntualmente en este caso América Latina, hemos venido trabajando para darle al país lo que el país no nos daba, que es un respaldo, un apoyo, muchas veces cumpliendo las funciones que las autoridades de ese entonces debían hacerlo y no lo hacían. ¿Por qué aceptamos? Porque si bien es cierto, este trabajo es de hace 5 años y durante estos 5 años siempre habíamos recibido ofertas de distintos candidatos, partidos, movimientos, no lo habíamos aceptado como tal porque nunca había habido, aunque sea redundante, el compromiso de trabajo absoluto y sin condicionamientos. ¿Por qué aceptamos la propuesta de ADN y puntualmente del presidente Noboa? Porque, contrario a lo que antes nos había pasado, en lugar de ponernos condicionamientos como lealtad absoluta, como incondicionalidad, el presidente se comprometió con nosotros a darle el lugar a los ecuatorianos en el exterior y a trabajar por las necesidades que, aunque no se visibilicen dentro del país, son muchísimas, empezando por la necesidad de atención oportuna y adecuada, así como apoyos de todo tipo, no necesariamente económicos, sino legales, servicios continuos, servicios buenos, servicios baratos dentro de las representaciones como consulados, que son quienes atienden a los ecuatorianos fuera. ¿Usted se está refiriendo, por ejemplo, a trámites para obtener cédula, pasaporte, algún otro documento que requieren a veces los ecuatorianos en el exterior? Es correcto, pero no solo eso. Los trámites burocráticos que por lo general como ecuatorianos afuera necesitamos es renovar nuestro pasaporte, renovar nuestra cédula, apostillar documentos, sacar certificaciones del país, y todo esto muchas veces se ha hecho caro y se ha hecho engorroso, porque los consulados no han podido dar un buen servicio. Pero además nosotros como ecuatorianos necesitamos también de apoyo, por ejemplo, en temas migratorios. Muchos ecuatorianos voy a poner un caso puntual, ecuatorianos en México. Muchos ecuatorianos están detenidos por situaciones migratorias y no ha habido quien pueda ver por ellos. Además, como tal, los ecuatorianos necesitan que su Estado los respalde, porque en cada uno de los países, y aquí sí hay que ser específico, no podemos ver, y le pido a los ecuatorianos que están dentro del territorio, no pensemos que todos los ecuatorianos vivimos las mismas realidades, porque además de que estamos fuera, cada país donde los ecuatorianos nos encontramos nos impone una realidad distinta. Ejemplo, en Chile, en este momento, nuestros profesionales médicos no han podido validar sus títulos y es por eso que no pueden ejercer la profesión. Entonces, para ellos, en este momento es prioritario que se trabaje y que el Estado les respalde para poder solucionar ese problema, más allá de que puedan emitirse una cédula o cosas por el estilo, y eso no había pasado hasta ahora. Esa línea es la que usted está proponiendo como candidato para, al llegar a la Asamblea, desarrollar las leyes que vayan en función de la atención que el Estado, el gobierno ecuatoriano debe darle a los migrantes. Sí, es que como yo le decía, las necesidades que tenemos son muchísimas, y lo normal es que al sentarse o al ponerse en el puesto de candidato empiece un baratillo enorme. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Nosotros en este momento estamos en un proceso que ya lo tenemos adelantado, que es la identificación de las problemáticas focales o puntuales en cada uno de los países para nuestra comunidad. Pero algo que queremos hacer y que estamos trabajando es que obviamente el problema lo vamos a identificar y vamos a llegar en una mano con el problema, pero queremos llegar en otra mano con la solución. Y eso sí puede implicar el proponer leyes o modificar leyes como la de movilidad humana para que estas atenciones se conviertan en prioritarias y que nuestra comunidad pueda realmente sentir que el Ecuador hoy sí está pendiente de quienes estamos afuera. No sé si respondo a su pregunta con eso. Sí, concretamente que sí. Ahora, ¿cómo se vinculó al tema de la candidatura a través de ADN? Porque usted está 8 años, me dice, fuera del país. ¿Ya hizo actividad política en nuestro Ecuador antes de viajar a Colombia? Qué importante pregunta que usted hace en este momento.
Porque muchos perciben que quienes salimos del país dejamos de preocuparnos por la realidad del país o que ya no nos importa lo que está sucediendo, y eso no es verdad. Nosotros nos fuimos físicamente, pero el corazón sigue siendo ecuatoriano. Además, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros padres, todos están en el Ecuador y es importantísimo que no nos descuidemos. Personalmente sí, yo he tenido, bueno, como tal, no he estado involucrado en temas de candidaturas, absolutamente nada, pero sí he hecho activismo. ¿Y por qué digo que es hacer activismo? Porque cuando la política no beneficia a los ecuatorianos, es importante que quienes podemos levantar la voz, lo hagamos. ¿Cómo lo hemos venido haciendo? No solamente en el tema de respaldar a los ecuatorianos con la red de defensa de ecuatorianos migrantes, sino también como equipo hemos logrado un medio de comunicación digital que se llama Ecoexterior, que se ha convertido en la red de los ecuatorianos en el exterior, en la red de comunicación, ayuda, y eso nos ha podido mantener siempre cohesionados. Esto no es un proyecto de una persona. En América Latina se eligen 2 curules, pero más allá de que se elijan 2 curules, en cada uno de los países tenemos una comunidad que nos está respaldando y que para que yo tenga la posibilidad de ser candidato, fue consensuado y fue decidido entre todos. Y de hecho, para nosotros es transparente quién es candidato principal, quién es candidato alterno, porque cada uno de los que hemos conformado este equipo, María del Carmen en Panamá, Verónica en Argentina, Andrés, que es el candidato joven, está en capacidad de hacer exactamente lo mismo porque los lineamientos los conocemos y sabemos para dónde ir. Usted acaba de mencionar Panamá. Me imagino de estar enterado que estas últimas semanas se han deportado de Panamá a varios ecuatorianos. Entre ellos, alguien que había sido buscado por la policía hace 3 o 4 años atrás por un crimen. ¿Cómo ve esta situación también? Porque la falta de documentos unas veces o la falta de visas que algunos países piden impide que el ecuatoriano salga, migre, vaya de turista o de paso para buscar el sueño americano. Pero lamentablemente se topa con esta situación y luego lo regresan al país. Parte del por qué el presidente se interesó en tener un equipo de trabajo como el que conformamos nosotros es porque conocemos la realidad de hace muchos años, no necesariamente lo que está pasando hoy. Hoy la diferencia es que hoy se ha visibilizado. O sea, se está tratando de posicionar el discurso que por el gobierno actual las personas están saliendo y esto no es así. Lo único que ha pasado es que hoy se ha visibilizado. Lo que está pasando en el Darién, lo que venía pasando en el Darién, se convirtió en algo sumamente grave que lo hemos tratado de, bueno, voy a decir combatir, pero es imposible de combatir desde un solo ángulo, porque esto es un compromiso inclusive de gobiernos y eso es lo que está haciendo Panamá. El Darién como tal, Panamá, es un país de paso. Los ecuatorianos no es que se quieren quedar en Panamá, a pesar que es una economía estable y dolarizada, sino que lo utilizan o lo utilizaban como paso para llegar hacia Estados Unidos vía terrestre. Entonces, en el Darién venían ya ocurriendo cosas como violaciones, desapariciones, algo que nosotros habíamos manejado al estar en Colombia y ser frontera con Panamá. Pues nosotros hemos tenido que enterarnos y tratar de ayudar a personas que en este paso de la muerte, desaparecían de todas las edades. Y aquí no estoy diciendo que solamente los niños o los ancianos o las mujeres tenían o desaparecían o fallecían. No, aquí no importaba la edad. De hecho, los más vulnerables eran los hombres de mediana edad, porque esto está plagado de narcotráfico, esto está plagado de coyoterismo. Y los gobiernos, en este caso puntualmente Colombia y Panamá, habían sido muy permisivos. Les voy a dar un dato. En plena selva del Darién, el Darién es un tapón, no es carrozable, no pasan vehículos. Entonces, la gente llega hasta Medellín y en Medellín toman vehículos pequeños para llegar hasta el inicio de esta selva y a partir de ahí tienen que caminar por muchos días. Es una selva húmeda, es una selva llena de insectos, lleno de peligros naturales, pero además plagada, como les decía, de narcotráfico, en la que fueron y pusieron en la mitad de la selva un Western Union. Entonces, suena a chiste, pero que en media selva existe un Western Union permitía que los extorsionadores exijan a quienes se trasladaban que les envíen dinero para que les entreguen en ese momento y se pueda dar. Lo duro de todo esto es que políticos
se han tratado de aprovechar de eso. Puntualmente uno que estuvo de precandidato fue al Darién a tomarse fotos, a decir que va a hacer algo cuando no lo conocen. Por eso nosotros tenemos una candidata que está en Panamá, por lo grave. Una de nuestras preocupaciones más importantes era cuando se anunció que el gobierno de Estados Unidos hizo un pacto con el de Panamá para deportar a todos los capturados, para expulsarlos de Panamá. No sabíamos a dónde los iban a enviar. La ley de movilidad decía que deben ser deportados al último país de destino. Eso implicaba que los trasladen a Colombia, pero eso tenía que hacerse, ponerlos en un país que no era el de ellos. Entonces esa era nuestra preocupación y la exigencia era que si se deporta ecuatorianos, por lo menos se los haga a Ecuador en condiciones dignas. Hay muchos albergues que en realidad no lo son centros de detención, y es por eso que tenemos una persona en Panamá que está pendiente ya y que va a tratar siempre de estar al cuidado de nuestra gente. Ahora, señor Ordóñez, usted va a ser asambleísta, ¿verdad?, acá en nuestro país, en representación de los migrantes en Latinoamérica y el Caribe, ¿verdad? Pero eso no quita de que usted impulse proyectos de leyes en relación a lo que vive el Ecuador, esta situación de inseguridad ciudadana, esta guerra interna que el Estado ecuatoriano a través del presidente Noboa ha decretado con estas mafias narcopolíticas, narcoterroristas, narcotraficantes. Usted que ha vivido 8 años en Colombia sabe también de la situación de inseguridad que este país vivió con fuerza y que sigue viviendo con alguna relatividad de control por parte del gobierno. ¿Tiene pensado el impulso de algún proyecto de ley para disminuir esa situación en el Ecuador? Es importantísimo que entendamos que los legisladores, los asambleístas electos, tienen funciones específicas: legislar y obviamente fiscalizar. Pero dentro de la legislación, ADN tiene planificado trabajar como equipo. Es decir, nosotros como asambleístas por América Latina, nuestra prioridad tiene que ser mejorar las condiciones de nuestro electorado, pero eso no quiere decir, como usted bien lo manifiesta, que nos olvidemos de lo que está pasando en el Ecuador. ¿Por qué? Porque si en el Ecuador las leyes, o más bien la criminalidad sigue en los altos niveles, pues obviamente nuestros ecuatorianos van a seguir saliendo. Entonces va de la mano, no se puede separar lo uno de lo otro. Pero vamos a trabajar nosotros puntualmente y con el equipo, y eso es algo que me encanta. Y esto de pronto estoy siendo incluso infidente. ADN tiene determinado, y por eso ustedes van a ver que la lista de candidatos a la asamblea por ADN son especialistas en distintos campos: turismo, movilidad humana, en el caso de nosotros, y bueno, economía. Entonces, la idea es que podamos viabilizar eso, pero siendo específicos en la fortaleza de cada uno de los candidatos. ¿Por qué es importante que los candidatos de ADN lleguemos a la asamblea? Porque el presidente está impulsando y tiene en carpeta, que ya ustedes lo irán viendo en los próximos días, varios proyectos o varias alternativas para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, pero que si volvemos a cometer los errores del pasado y ponemos una asamblea que lo único que busque es brillar, polemizar, tratar de levantar sanciones o condenas a sus principales, esto va a seguir dándose. Nos quejamos de la calidad de asambleístas que tenemos, pero muchas personas siguen votando por las Palacios, por las Cuesta, por las Cabezas, que han sido las protagonistas de los más graves escándalos. La comisión que está tratando el tema del tráfico de combustibles, que implica también, el tráfico de combustibles se hace por la frontera. Entonces ahí entramos nosotros también a involucrarnos en eso. Pero si esa comisión no es respaldada, obviamente, ¿qué es lo que pasó? No hubo quórum porque están protegiendo a sus líderes. Obviamente esto no se va a dar. De ahí la importancia que la gente entre y que el equipo de ADN sea la mayoría para poder impulsar y no dejar solo al presidente. Y contestando puntualmente el tema de Colombia, si bien es cierto, históricamente todos en el Ecuador teníamos, en mi caso tenía, en el caso del Ecuador tiene la percepción de que Colombia es un país peligroso. Lo es en la medida de donde existen estas irregularidades, por ejemplo, FARC, ELN, que curiosamente siempre están apoyadas por los gobiernos, en este caso el gobierno de Gustavo Petro, y créanme que las estadísticas dicen que a raíz de que el gobierno actual de Colombia llegó, la permisividad
empezó a disparar la criminalidad. Y yo hace menos de un año y medio que todavía había otro gobierno, Bogotá era un sitio sumamente tranquilo en lo grande que es una ciudad de casi 10 millones de habitantes, donde uno puede salir a la calle con el celular en la mano, donde las tiendas no tienen rejas. Pero a partir de que el gobierno afín al correísmo está, pues obviamente la criminalidad se dispara. Y es algo que se concatena con lo que está pasando en el país. Entiendo entonces que sí tiene la visión de lo que está ocurriendo como para presentar algún proyecto de ley que contribuya, ¿verdad?, con la sociedad ecuatoriana a tener o a la búsqueda de la paz. Porque el presidente de Noboa está en esa línea. Por ejemplo, le comento, la última semana le pidió a las Fuerzas Armadas y a la policía que modernice su reglamento para el uso progresivo de la fuerza. Y la gente lo aplaudió totalmente, toda, el 100%. Y los resultados se van dando. Por ejemplo, ayer, aquí en Guayaquil, 2 delincuentes sumamente armados ingresaron a un local de comidas rápidas y lo asaltaron. Se toparon con policía, hubo un cruce de disparos y uno de ellos falleció, uno de los delincuentes, y el otro resultó herido. Entonces la gente aplaude eso, porque ahora sí se ve la efectividad con que cuenta la policía y las Fuerzas Armadas para actuar en defensa de la sociedad. ¿Eso ocurría también en Colombia? Ocurría y de hecho está volviendo a presentarse, como les digo. Esto no se trata solamente de que hoy Noboa es el presidente o que Petro es el presidente en Colombia, sino que todas estas, en Colombia puntualmente, pasa exactamente lo que en el Ecuador. Miren, se repite la receta. Ajá. Presidente con una tendencia similar a la del correísmo en Ecuador, empieza a ser permisivo con las fuerzas o más bien con los criminales, con las bandas delincuenciales, con los movimientos irregulares, y al igual que empezó a suceder en el Ecuador o que sucedió en el Ecuador, hoy se están tramitando leyes en Colombia que limitan la acción y la reacción de las fuerzas policiales. Se quiere vender el discurso de que la fuerza policial debe por poco y pedirle permiso al ladrón para poder detenerlo. En Ecuador, gracias a Dios, ocurre acá, con Noboa. Exactamente. En Ecuador está pasando lo contrario porque el presidente, que tiene una visión clara, se dio cuenta que lo que necesitamos nosotros, ojo, y aquí no estamos hablando del respeto a los derechos humanos porque por eso existe una ley de uso progresivo de la fuerza. Nosotros, que va de la mano con la pregunta anterior, nosotros como asambleístas necesitamos llegar a trabajar en que los policías siempre estén respaldados. Es importantísimo que nuestra fuerza policial esté respaldada y además que se juzgue en caso, por ejemplo, de lo que pasó ayer en la calle 9 de octubre, si no me equivoco, había sido esto. Quienes tuvieron que hacer uso legítimo de la fuerza puedan ser respaldados tanto por Estado, que sean juzgados por leyes, por jueces conocedores de la causa policial, y que no pase lo que pasó con Santiago Olmedo, que estuvo preso y que estuvo... prácticamente se lo condenó como a un criminal cuando lo que hizo es defender a un muchacho que podía haber sido su hijo, mi hijo o el hijo de cualquiera de los ecuatorianos. Entonces todo va de la mano. Es importante lo que usted acaba de anotar, porque son justamente estos gobiernos de izquierda que no respaldan a la sociedad en su conjunto, sino respaldan a estos grupos irregulares de mafiosos, de delincuentes, de criminales y asesinos, como lo está indicando, se está dando hoy en Colombia. Acá también, recordemos, tuvimos un gobierno que prohibió el uso de las armas por parte de la ciudadanía, por parte inclusive de los agentes que son parte de la seguridad de estas empresas de seguridad que le dan servicio a la fábrica, a la empresa, a los bancos, a los supermercados, etcétera. Lo prohibió. Y consecuentemente, quien porta hoy armas son los delincuentes. Quienes matan son ellos. Y la ciudadanía no tiene cómo ahora defenderse. Es correcto. Les pongo un ejemplo. En Bogotá pasó la semana pasada algo similar a lo que pasó en Ecuador. Un ciudadano en su vehículo es asaltado por 2 motociclistas y no sé si por la adrenalina o por la reacción, pues ellos le estaban intimidando con armas de fuego. Él aceleró su vehículo y los atropelló y murió uno y el otro está al borde de la muerte. La policía como tal en el proceso lo detuvo, pero a las 3 horas estuvo libre. No quiere decir que hay impunidad. Lo que quiere decir es que se valora claro, hay un proceso judicial que se va a dar, pero en Ecuador el jovencito que
pasó algo muy parecido, sigue detenido. Y el presidente tiene que comprometerse, él, dejando de trabajar por el país, tiene que estar pendiente de estas cosas para él comprometerse a que si lo llegan a sentenciar, él lo va a absolver, porque es justo y necesario, porque él también estaba defendiendo la vida de sus familiares. Pero ahí viene lo otro. Mire que como hoy en Colombia perdón están captadas... un caso parecido al que usted narra del ciudadano que iba en su vehículo y fue asaltado por dos individuos en una moto. Ocurrió también aquí en Guayaquil, un estudiante universitario, ¿verdad? Que viene, es asaltado, la vejan, la manosean a su novia, se le llevan sus prendas, sus celulares. Él persigue a los delincuentes en moto, los arrolla, mata a uno de ellos y va a la cárcel. Y los jueces benévolos lo mantuvieron hasta que no hubo la presión de la gente, de la ciudadanía y la intervención del presidente para que lo puedan sacar. Los jueces, ¿cómo actúan en Colombia? A eso iba. Lastimosamente, bueno, en Colombia en este caso, por ejemplo, fue hubo mucha celeridad, el hombre estuvo libre en horas, pero ya la mayoría del gobierno, que en este caso es petrista, para que los ecuatorianos que no conocen, el petrismo en Ecuador, en Colombia es el correísmo en nuestro país. Entonces ya se dieron cuenta que hay esta falencia y ahorita están tratando ya de presentar un proyecto de ley para que esto no vuelva a pasar y que en el caso de la legítima defensa tratar de eliminarla y que pues obviamente se enduren las penas no para el criminal, sino para la víctima. En Ecuador eso no lo podemos permitir. De hecho, eso no está normado como se debe y dentro de las cosas que como bancada vamos a trabajar y que vamos a tratar de que se haga justicia. Esto no se trata solamente de hacer lo correcto, se trata de hacer lo justo. Y es necesario que los criminales sepan que en Ecuador no vamos a estar toda la vida con las manos atadas, porque la receta es la misma. Fíjense, la receta es la misma. Y ahí es la importancia de que sepamos por quién votamos, de que pensemos y meditemos y sepamos que quienes van a llegar van a trabajar para que esto ya no siga así. Señor Ordóñez, le agradezco la oportunidad de entrevistarlo. Le agradezco la oportunidad que se dirija a los seguidores que tenemos, que es un público bastante amplio en Facebook, YouTube y TikTok, porque es así como los candidatos tienen que manifestarse con la prensa para que los conozcan y a través del diálogo sepan de la capacidad y la visión que tienen respecto de la sociedad en su conjunto, y no para servir a un movimiento en particular o para servirse ellos del cargo. De tal suerte que espero que esta no sea la primera ocasión y aspiro, por su capacidad, por su visión y lo que piensa hacer en beneficio de la sociedad, llegue justamente como representante de América Latina y el Caribe a la Asamblea Nacional y pueda poner en práctica lo que nos acaba de decir. Muy gentil por su tiempo y buen día, señor Ordóñez. Muchas gracias, gracias por el tiempo, gracias ecuatorianos. No se olviden que quienes estamos afuera seguimos siendo ecuatorianos y que el corazón sigue siendo amarillo, azul y rojo. Y amamos al país más bonito del mundo, que es el Ecuador. Así es. Yo pensaba que lo de amarillo era por Barcelona. Pero ya está. No. No. Su corazón es liga, ¿verdad? Muy bien, señor Ordóñez. Ordóñez Fuentes. Muy gentil. Estaremos conversando. Muchas gracias. Pase bien. Son las 7:50 minutos, 7:50 minutos. Mire qué importante cuando nos abrimos y se permite el diálogo abierto, sincero, franco, para que puedan exponer y usted, amiga, y usted, amigo, los conozca. Entonces, en base a las respuestas y a la capacidad que manifiestan, a la visión que tienen, a los proyectos que señalan, puede usted decidir, este me conviene, este acá no. Y no vayamos a votar o llevemos a la Asamblea a gente inoficiosa que solamente va a calentar asiento, que no sabe leer, que no sabe hablar, que no piensa, sino que actúa en función de lo que le ordena.